Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Fabián y bueno, pasando la Semana Santa ahorita en estos momentos, escuchaba muchas dudas sobre Jesús, sobre si existió realmente Jesús. Muchos creemos que sí, pero también existen algunas personas que han y siguen intentando probar lo contrario. Muchas veces los cristianos han sido acusados de inventar la historia de la existencia de Jesús. Uno de ellos es Luigi Cassioli, quien en un programa de televisión dijo: en realidad no hay una sola prueba de evidencia secular de que hubo un Jesucristo, y el cristianismo es una religión moderna, y Cristo es una recopilación de otros dioses como Mitras, quienes tienen el mismo origen y la misma muerte como el Jesucristo mitológico. Y bueno, también hace 50 años el ateo Bertrand Russell escribió un libro titulado ¿Por qué yo no soy un cristiano?, donde comentaba que la historia de Jesús tenía mucha similitud con la de otros dioses paganos y que Jesús, al igual que ellos, era solo un mito. Pero ahora vamos a ver qué es lo que distingue un mito de lo que es una realidad. Bueno, pues la realidad se sustenta normalmente en tres razones principales, y una de ellas es la documentación escrita desde el principio de grandes historiadores. La segunda razón es el impacto histórico que dejó, y la tercera razón son las otras evidencias históricas y arqueológicas que existen. Y vamos a empezar primero con los documentos históricos que existen sobre Jesús. Y en primer lugar tenemos el Nuevo Testamento, donde se afirma que fueron escritos por autores quienes conocían a Jesús o recibieron el conocimiento de Jesús por personas que estuvieron con él, personas que vivían, comían y dormían con él, que vivieron con él. Y bueno, son 4 evangelios que relatan información de la vida de Jesús y sus palabras desde diferentes perspectivas, pero cabe mencionar que estos escritos han sido fuertemente estudiados por eruditos, tanto dentro y fuera del cristianismo. Se cree que por traducciones y el paso del tiempo, menos del 20% de lo que se lee en los evangelios son frases originales de Jesús. Mas, sin embargo, no se discute que Jesús realmente vivió, y que además los relatos de dichos evangelios nos dan una imagen clara y precisa de la vida de Jesús. Y después tenemos los relatos no cristianos, y empezamos con varios escritos judíos donde afirman la existencia de Jesús. En ambas huemaras del Talmud judío se refieren a Jesús. Un historiador judío, Flavio Josefo, en su famoso Antigüedades de los Judíos, en el año 93 de la era del Señor, escribió sobre Jesús como una persona real. También uno de los más grandes historiadores antiguos, Cornelio Tácito, afirmó que Jesús había sufrido bajo Pilatos, y así se conocen al menos 19 escritos seculares tempranos quienes hicieron referencia a Jesús como una persona real. Y las afirmaciones más escritas sobre Jesús fueron estas: Jesús era de Nazaret, que Jesús vivió una sabia y virtuosa vida, que Jesús fue crucificado en Palestina bajo el mando de Poncio Pilato mientras reinaba Tiberio César en tiempo de Pascua, y que se le consideró como el rey de los judíos. Sus discípulos creyeron que Jesús había muerto y resucitado de la muerte 3 días después, que los enemigos de Jesús reconocieron que él realizó hazañas inusuales, que igual ellos llamaron como brujerías, que la pequeña banda de discípulos de Jesús se multiplicó rápidamente, esparciéndose tanto como Roma. Los discípulos de Jesús empezaron a negar el politeísmo y vivieron vidas morales y adoraron a Cristo como su Dios. Estas son las afirmaciones más escritas en esos 19 escritores seculares que escribieron sobre Jesús. Y bueno, todos estos relatos independientes, religiosos y seculares hablan sobre el Jesús real, que coincide con el Jesús que escribieron los evangelistas. Ahora, vamos a seguir ahora con el impacto histórico que dejó Jesús. Aunque Jesús no fue un oficial de ejército, no escribió un libro, no cambió ninguna ley,
Los líderes judíos esperaban borrarlo de sus memorias y parecía que tendrían éxito, pero no fue así. Tanto que hasta hoy se han escrito más libros sobre Jesús que sobre alguna otra persona en la historia. Naciones han usado sus palabras como piedra angular de sus gobiernos y de acuerdo con Durant, el triunfo de Cristo fue el comienzo de la democracia. El Sermón del Monte de Jesús estableció un nuevo paradigma en la ética y la moral de nuestra sociedad. Muchas escuelas y hospitales se han fundado en su nombre. También se encontraron inicios cristianos en las universidades Oxford y Harvard. Se elevó el papel de la mujer en la cultura occidental gracias a Jesús. La esclavitud fue abolida en Gran Bretaña y Estados Unidos gracias a las enseñanzas de Jesús. Muchos drogadictos, prostitutas y otros afirman que solo Jesús es la explicación del cambio en sus vidas. Y por si fuera poco, 2 billones de personas en el mundo se llaman a sí mismos cristianos, aunque bueno, algunos solo son de nombre y algunos otros aún enseñan los principios de Jesús. Y lo más extraordinario es que Jesús hizo todos esos impactos como resultado solo de un periodo de 3 años. 3 años de ministerio público donde Jesús hizo este impacto tan grande. Si Jesús no existió, uno debe preguntarse cómo es posible que un mito podría alterar de tal forma la historia. ¿Cómo es posible que en 3 años un mito o algo que no existió haya hecho tanto que haya trascendido la historia, ¿no? Fíjese, le preguntaron al historiador mundial Herbert George Wells que quién ha dejado mayor legado en la historia, y él respondió: Jesús se mantiene en primero. Por lo tanto, la evidencia documental y el impacto histórico que hemos visto señalan el hecho de que Jesús sí existió. Y por último vamos a seguir con la evidencia más convincente de que Jesús sí existió, y fue el rápido levantamiento de los cristianos. ¿Cómo puede explicarse eso sin Jesús? ¿Cómo puede un pequeño grupo de pescadores y otros hombres inventar a Jesús en unos escasos años y que siga trascendiendo hasta nuestras fechas? ¿Cómo es posible que un mito haya llegado a trascender y haya hecho tantos cambios en el mundo? Y bueno, voy a terminar con esto, ¿no? El historiador Jaroslav Pelikan declaró que sin importar lo que uno puede pensar o creer personalmente acerca de Jesús de Nazaret, él ha sido la figura dominante de la cultura occidental por 20 siglos. Es de su nacimiento que la mayoría de la raza humana fecha sus calendarios. Es por su nombre y en su nombre que muchos aún hacemos oración. Y bueno, como les dije, con esto termino. La verdad es que a mí no me queda la mayor duda de que Jesús realmente sí existió. Vamos a seguir tratando de tomar este tema y hablar un poquito más de Jesús más adelante. Déjenme sus comentarios. Y bueno, también aprovecho para recomendarles un video que vi el día de ayer que subió Daniel Javid. Se llama Jesús está vivo. Si gustan verlo, voy a dejar el enlace en la parte de abajo. De verdad está muy interesante para que lo puedan ver todos. Y bueno, muchas gracias. Hasta luego.